Qué emoción volvernos a encontrar, hermanos, poder compartir la palabra, ser edificados en ella. Nuestra madurez, desarrollo viene por escuchar la palabra de Dios. La Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, dice la Escritura, ¿no? Con guardar su palabra. Es así como crecemos, como maduramos, dejando que la palabra de Dios nos dé el crecimiento, que la palabra de Dios nos dé el desarrollo. Gloria a Dios. A ver, vamos a conectar aquí. Vamos también a conectarnos aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Muy bien. Buenos días, hermana Eliana. Qué alegría tenerla con nosotros. Vamos a monitorear. Muy bien, ya estamos. Acá también vamos a monitorear. De esa manera controlo más o menos cómo estamos saliendo en el Facebook y cómo nos estamos comunicando. Muy alegre, muy feliz de reencontrarnos, de poder edificarnos en la palabra. Gracias a Dios, Dios es bueno. Seguimos creciendo en el conocimiento de la verdad. Necesitamos crecer en este conocimiento. Dios nos va dando el crecimiento, como dice la Escritura. A ver, permítanme admitir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A ver. Gloria al Señor. Ya estamos por aquí. Muy bien, bienvenidos todos. Bienvenidos todos. Gracias, Señor. Vamos un ratito, ya estamos terminando. Buenos días, pastor. Buenos días, bienvenidos. Bienvenidos. Esto es bueno. Ya estamos. Estamos creciendo, aprendiendo. Amén. Ahí estamos. Vamos a bajar acá el volumen. Muy bien. Gloria a Dios. Hermana Celina, buena, bendecida. Hermana Eliana, qué gusto. Amén. Muy bien. Acá estamos. Muy bien, hermanos. Hoy vamos a estar hablando de la ética, que es el curso que estamos llevando a cabo, relacionándolo con una serie de aspectos en nuestra vida, de manera que podamos en nuestra vida práctica, en nuestra vida conductual, reflejar, manifestar una conducta que esté acorde con lo que la palabra de Dios nos enseña. Necesitamos entender, comprender los lineamientos que Dios ha establecido para nosotros que hemos sido llamados a ser luz, a ser sal en esta tierra. Y esa es una gran responsabilidad. Dios nos ha delegado el que lo reflejemos, lo representemos en este mundo. Es lo que Dios ha establecido. Una de las cosas puntuales en las que debemos ocuparnos, la Biblia dice que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Es decir, que podamos tomar conciencia de la responsabilidad en la que estamos inmersos, que es ser sal, ser luz y manifestar la gracia de Dios en nuestras vidas. Hay una serie de
elementos que deben ser tomados en cuenta cuando hablamos de madurez. Vamos a hablar de la ética y nuestra madurez cristiana. ¿Cuál es la marca de una verdadera madurez en Cristo, ¿no? ¿Cuál es la marca de una verdadera madurez en Cristo? En la medida que uno camina en la vida y se interrelaciona con una serie de hermanos, de ministros, de obreros del Señor, y presenciar e interactuar con ellos, uno se encuentra con muchas personas que aparentemente son maduras en la fe, pero que definitivamente no reflejan necesariamente un carácter similar a Jesús. Es decir, los vemos con determinada autoridad, cierto perfil de ministros, tienen, digamos, congregaciones, un ministerio, entre comillas, aparentemente exitoso, pero de repente nos damos cuenta que en lo que respecta a su representación de Cristo, pues no reflejan necesariamente ese carácter que nosotros pudiéramos reconocer en Jesús. Y eso nos da un sinsabor, ¿no? Como esta persona que fluye, que manifiesta determinado poder espiritual, que tiene frutos como una iglesia grande, un ministerio, entre comillas, aparentemente exitoso, y uno dice, pero el trato que tiene no es acorde con todo lo que uno observa, ¿no? Entonces dice, pero qué raro. Entonces, es importante o interesante poder ver exactamente qué sería una señal, una característica de madurez en nosotros que los demás pudieran reconocer, ¿no? Que los demás pudieran decir, oye, wow, qué tremendo, aquí yo veo el carácter de Cristo. Y en ese sentido me gustaría compartir con ustedes una característica a veces pasada por alto y que generalmente no desarrollamos ni contemplamos porque en el día a día estamos tan afanados, tan ocupados en nuestros propios proyectos de vida, en nuestros propios intereses, que descuidamos esta marca, esta característica. Y estoy hablando de la amabilidad. La amabilidad. La palabra amabilidad es una palabra compuesta, que tiene que ver con reflejar un amor práctico, con reflejar un amor, la amabilidad tiene que ver con un amor práctico. Por un lado, el amor y la habilidad para expresarla o manifestarla. Entonces, la amabilidad es un amor práctico. Y aunque algunos algunos líderes parecerían maduros en Cristo debido a su gran actitud teológica, a su capacidad para orar, su gran influencia dentro de la iglesia, o en la cultura cristiana en general, parecerían, ¿no? Parecerían maduros, pero carecen, y esto es una carencia triste y lamentable, una carencia que lamentar, carecen de bondad bíblica, que se refleja en la amabilidad, en el buen trato, ¿no? Somos a veces demasiados toscos, demasiados adustos, y tenemos que poder desarrollar dentro de nuestro caminar diario una actitud de consideración, de amor, de amabilidad con nuestros semejantes. El mundo empuja a sus congéneres, ¿no? El mundo empuja a sus congéneres a ser amables, a sonreír, a saludar y una serie de... Pero vamos, entre nosotros los cristianos esto debe ser una marca reconocible, ¿no? La madurez, hermanos, estriba en reflejar a Dios. La madurez estriba en reflejar a Dios. En realidad hay muchas marcas de un creyente maduro, hay muchas marcas. Y de ninguna manera mi intención es minimizar
esta complejidad, ¿no? Sino más bien armonizarla, enfocándonos en esta característica, la amabilidad. Yo creo que esta característica une a todas las demás marcas, ¿no? Que podemos reconocer. Y quiero desarrollar esta explicación. Miren, en Romanos 2:4, perdón, en Romanos 2:4 nos dice la Escritura que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. ¿Qué les parece esa declaración bíblica? Romanos 2:4 es un texto realmente extraordinario, ¿no? Que habla del amor de Dios, pero amor expresado en un acto bondadoso. Romanos 2:4 dice, la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Ahora, el argumento de Pablo en Romanos capítulo 2 es claro, es muy claro. La ignorancia flagrante y el rechazo del carácter de Dios han conducido a la gente a un endurecimiento destructivo de nuestros corazones en contra de la abundante paciencia, autocontrol y amabilidad de Dios. Ojo, el texto nos está hablando, todo el capítulo 2 nos está hablando de ese contraste que existe entre la actitud humana y el amor de Dios, la abundante paciencia, la amabilidad que Dios tiene para con la gente que lo rechaza. Su bondad nos conduce al arrepentimiento. Así que oponerse a la bondad de Dios no va a conducir ni a la vida ni a la plenitud, pero el recepcionarla nos va a hacer gustar de lo que es la gracia, de lo que es el favor de Dios, de lo que es el amor de Dios. Entonces, fundamental, ¿no? Entonces, muy importante, porque esta es una característica en Dios reconocible y adorable, ¿no? Dios es bondadoso. Así que, si nosotros somos gente redimida por Dios, que se transforma poco a poco en la imagen de Jesús, como dice en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18, ¿no? Ustedes leen el texto, dice, pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor. Aleluya, el Espíritu. Amén. O sea, Dios está llevando a cabo un trabajo en nosotros de transformación progresiva. Estamos siendo transformados a la imagen, consciente o inconscientemente, porque podemos ser conscientes de esa transformación o no ser conscientes de ella. Pero igual Dios está llevando a cabo ese proceso. Sea que tú seas consciente o no, Dios está en el proceso de transformarte. ¿Transformarte a qué? A la imagen de nuestro Señor y Salvador. Todas las oposiciones, todas las situaciones a las cuales somos sometidos y en las cuales Dios permite que entremos, no son sino medios a través de los cuales se está llevando a cabo un propósito, nuestra transformación. Nosotros valoramos a veces ciertas cosas, pero Dios pone por encima valores eternos, por encima de los valores temporales que nosotros solemos tener. El Señor dijo, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Dice. O sea, ahí está mostrando que hay valores mayores y valores menores, ¿no? ¿De qué le sirve si el hombre ganare todas las cosas y perdiere su alma? Dice. Entonces, el valor eterno, los valores eternos son fundamentales. Y tenemos que nosotros poder entender que Dios está en ese proceso de transformación en nosotros. Y a veces al ya estar saliendo de esta vida, comenzamos a valorar lo esencial y nos damos cuenta que hubieron cosas en la vida que valoramos que no tenían ese valor esencial. Así que, en la medida que maduremos en Cristo, vamos a asumir determinadas características divinas de nuestro Dios. En la medida que maduramos en Cristo, asumiremos las características divinas de nuestro Dios. Debido a la naturaleza de haber sido creados a la imagen de Dios, reflejamos lo que es Dios.
Una vez que recibimos la redención a través de Jesús, se nos promete, hermanos, volver a ser hechos por la gracia de Dios y en última instancia, en un reflejo perfecto de Dios en este mundo. Bendito sea Dios. En Colosenses capítulo 3, versículo 18, perdón, versículo 10 dice, y se han vestido del nuevo hombre, y sean vestidos del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Ojo con este propósito, con esta meta. Tengámosla presente. A veces cuando uno dialoga, conversa, se relaciona con determinados hermanos, uno se da cuenta de que no se han trazado como meta el ser conformados a Cristo Jesús y entonces viven su propia vida. Reflejan frustración, amargura, celo, envidia, y uno se da cuenta por las cosas que ellos expresan a través de su labio, porque de la abundancia del corazón habla la boca, uno se da cuenta que están llenos de frustración, de desilusión, están siempre criticando, quejándose, murmurando, porque no se han trazado como meta lo que la Biblia presenta como meta cristiana. El ser conformados a la imagen de Jesús. Estamos siendo transformados a su imagen y en esa transformación vamos asumiendo determinadas características de Dios en nuestras vidas. Vamos siendo más amorosos, más tolerantes, más pacientes, más confiados en Dios, menos juzgadores. En fin, son características porque estamos siendo llevados a la madurez. Y la madurez, hermanos, no es de ninguna manera la utopía de ser perfectos en el sentido de convertirnos en gente infalible, que no falle o que no cometa errores, de ninguna manera. La madurez no está en no fallar, en no cometer errores, en no equivocarse, no. La madurez está en la capacidad de reconocer cuando nos equivocamos, cuando fallamos, en la capacidad de ser humildes frente a los errores que podamos cometer y reconocerlos delante de Dios y a veces también delante del prójimo. No hay ningún problema con eso. Entonces, ¿qué sería la madurez en carácter? ¿No? Y en un sentido, ¿por qué es la bondad el reflejo más verdadero de la madurez? Podríamos hacernos esa pregunta, ¿no? Porque estoy hablando de ser bondadoso, de ser amables, de reflejar el corazón de Dios a través de la amabilidad, a través de la bondad, ¿no? Porque podríamos decir, ¿por qué no sería sinónimo de madurez el conocimiento, el talento, o la influencia, o el poder? ¿No? Incluso si tuviéramos todo el conocimiento, hermanos, todos los dones, o una influencia suprema, o un poder absoluto, estos atributos, según las Escrituras, son secundarios al carácter, porque no fluyen necesariamente desde el hombre interior, y por lo tanto pueden usarse de manera contraria al carácter de Dios. En cambio, la bondad, por otro lado, refleja el corazón de Dios y está intrínsecamente ligada a quién es Él. Gloria a Dios. Está intrínsecamente ligada a quién es Él. Es la bondad amorosa de Dios que envió a su Hijo unigénito a sufrir y a morir en lugar de los pecadores para reconciliarse con Él por la fe. Como dice en Juan capítulo 3, versículo 16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida. Aleluya, mas tenga vida. Así que una fe que se nos otorga, no por nuestro mérito, sino por la bondad amorosa de Dios para llevarnos al arrepentimiento. ¿Recuerdan el texto, no? Su bondad nos lleva al arrepentimiento. Así que es imposible entender la historia de la redención sin comprender la naturaleza de Dios. Es imposible entender la historia de la redención sin comprender la naturaleza de Dios, que en gran parte es una naturaleza de bondad. Por eso hablamos siempre nosotros de gracia, porque Dios en su bondad manifiesta gracia para con nosotros, porque todo es gracia, aleluya. No es algo que merecemos,
Dios nos trata bondadosamente, amorosamente, amigablemente, amablemente, sin merecerlo, sin merecerlo. Así que es una madurez en la bondad con los demás, ¿no? Estoy hablando de un carácter que va madurando en nosotros y que va expresando esa madurez por medio de un buen trato, de consideración, de tolerancia, de paciencia para con los demás. Si reflejamos el corazón de Dios, crecemos en la bondad a medida que maduramos en semejanza de Cristo o a Cristo. Déjeme repetirlo. Si reflejamos el corazón de Dios, crecemos en bondad a medida que maduramos en semejanza a Cristo. Esta es una verdad simple y poderosa cuando evaluamos nuestra madurez en Jesús, hermanos. Podemos ser súper efectivos en el liderazgo, la enseñanza, la predicación o cualquier otro deber ministerial. Pero preguntémonos, ¿estamos creciendo en amabilidad hacia los portadores de la imagen? ¿Estamos creciendo en amabilidad hacia los portadores de la imagen? Personas con quienes vivimos o interactuamos. ¿Estamos creciendo? ¿No? Porque, otra vez, una señal de madurez, un signo de madurez, es ser conformados a la imagen de Jesús, y en esa conformación vamos siendo más amables, más bondadosos, más misericordiosos con nuestros semejantes. Con nuestros semejantes. Es importante. Jesús, hermanos, es la imagen perfecta del Dios invisible. Y siempre fue amable. O sea, siempre manifestó un amor práctico. Siempre manifestó un amor práctico. Cuando hablamos de amabilidad, estamos hablando de amor práctico. Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. O sea, es fundamental que podamos captar este concepto. Este concepto, la madurez estriba en expresar esa madurez por medio de un comportamiento adecuado, un comportamiento que tenga que ver con el buen trato, con la amabilidad. Ojo lo que estoy compartiendo, ¿no? Fundamental. Entender esta verdad y aprovechar de ella. Jesús es la imagen perfecta del Dios invisible y él siempre fue amable. Miren, en Lucas, capítulo 19, del versículo 1 al 10, y no lo voy a poder leer porque es bastante larguito, pero ustedes lo pueden leer tomando nota del texto. Ahí Dios, nuestro Señor, muestra su amabilidad con los quebrantados por el pecado, los quebrantados de corazón. Ahí se habla de que él vino a sanar a los quebrantados, a aquellos que fuimos quebrantados por el pecado, que fuimos quebrantados por el dolor. Amén. Él ha venido a sanar a los quebrantados, a los quebrados, ¿no? Ese es un acto bondadoso de Dios para con los que sufrimos, para con los que tenemos dolores profundos. En Marcos capítulo 4, versículo 13, Jesús es reflejado ahí o manifestado ahí como una persona amable con los que no entendían. Amable con los que no entendían. Dice en Marcos 4:13, también le dijo, ¿no entienden esta palabra? ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? Y ahí les explica, ¿no? Les hace comprender, o sea, esa amabilidad de nuestro Señor para aquellos que no entendían. En Marcos, capítulo 5, versículo 34, se nos habla de esa amabilidad para los que estaban sufriendo, ¿no? Para gente que sufría. Y ahí nos dice que había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años, había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había ido empeorando. Cuando ella oyó hablar de Jesús, llegó a él
Y el Señor, conocemos la historia, manifestó su gracia, su bondad, su misericordia con esta mujer que estaba sufriendo. O sea, amable para los sufrientes, ¿no? Y en Mateo capítulo 14, versículos 16 al 20, también se nos habla de esa amabilidad manifestada para con los necesitados, ¿no? Para aquellos que estaban necesitados, ¿no? El Señor les proveyó a través de los 5 panes y los 2 pececillos, ¿no? Ordenando que se acomodaran para que pudieran ser provistos. Entonces, nosotros podemos reconocer en Jesús una actitud amorosa, amable, de manera perseverante, constante, continua, ¿no? O sea, Jesús expresaba una actitud de consideración, de paciencia, de tolerancia para la gente que lo rodeaba. Y así hay innumerables ejemplos más de la bondad de Jesús hacia los pecadores. Y a medida que los que confiamos en Él nos parezcamos más a Él, nosotros también deberíamos ser más considerados y amables con nuestro prójimo, ¿no? La obra de Dios en nuestras vidas es una bondad continua. Voy a repetir esa frase. La obra de Dios en nuestras vidas es una bondad continua. Así que la madurez, hermanos, se manifiesta en una continuidad bondadosa. Miren, el texto que leímos en Romanos 2 nos dice que la bondad de Dios nos conduce al arrepentimiento. Es decir, cambia la forma en que reflejamos el corazón de Dios para con nosotros. Cambia la forma en que reflejamos el corazón de Dios para con nosotros. Aquellos que Dios quiere alcanzar, salvar, cambiar y crecer, ¿no? Entonces, la obra de Dios en nuestra vida es una bondad continua que sigue persiguiendo, redarguyendo y conduciendo al arrepentimiento. No hay mejor acción y obra que es el buen trato, la amabilidad. Responder con amabilidad, dice la Biblia, la mansa respuesta aplaca la ira. La mansa respuesta aplaca la ira. En lo que dependa de vosotros, procurar estar en paz con todos, dice la palabra de Dios. ¿No? Pero lamentablemente a veces no caminamos así, ¿no? En el Señor, ¿no? Y no tenemos cuidado de crecer en amabilidad. No maduramos realmente nuestra relación con Jesús, y aunque somos teológicamente precisos, siendo predicadores poderosos o inclusive perspicazmente influyentes o prácticamente poderosos, pero no tenemos bondad amorosa, siendo desprendidos, compartiendo nuestras esferas. Hay gente egoísta que ellos nomás quieren tener cosas, pero y los demás no comparten sus espacios, no promueven a nadie, no llevan a alguien a lograr ciertos lugares, ciertas posiciones de bendición, no promueven, no ayudan a otros a crecer, a seguir avanzando en sus ministerios, no se interesan en las necesidades de los demás, no ayudan a otros a crecer, a manifestar lo que Dios les ha dado. Y nosotros no debemos ser egoístas. Debemos poder compartir con otros nuestras esferas de influencia, llevar a la gente y promoverlos, que puedan seguir avanzando en sus ministerios, no ser egoístas en lo que Dios nos ha dado. De gracia hemos recibido y de gracia debemos dar, ¿no? Ese compartir, ese ayudar a otros es fundamental, hermanos, porque en lo que otro es honrado, nosotros somos honrados. En lo que otro crece, nosotros crecemos, ¿no? Entonces, debemos hacer por otros lo que quisiéramos que los otros hagan por nosotros. Entonces, no tener una actitud egoísta ni tampoco ingrata, ¿no? Ni egoísta ni ingrata. Debemos bendecir a aquellas personas que comparten con nosotros y debemos ser agradecidos, ¿no? Entonces, pero a la vez tener el mismo ejemplo y hacer con otros lo que han hecho con nosotros, ¿no? Si nos han promovido a nosotros, promover también a otros, compartir nuestras plataformas, nuestras esferas, ser de ayuda a los demás. Entonces, esa es una actitud amorosa, esa es una actitud bondadosa, de gracia, ¿no? Sin esperar nada a cambio, de gracia. Entonces, debemos desarrollar una actitud amorosa mostrada a través de la bondad, ¿no? Debemos mostrarnos
radicalmente amorosos en Cristo Jesús, que dio su vida, sacrificó su vida por nosotros, ¿no? No en una actitud mundana, egoísta, vanagloriosa, sino en el deseo de servir y bendecir a los demás, ¿no? La amabilidad puede parecer para muchos una necedad, pero es la actitud correcta, es lo que Dios bendice, ¿no? Siendo amables, siendo considerados. A veces Dios, hay dos lugares donde generalmente se desarrolla carácter: en el hogar, con nuestros seres amados, queridos, donde somos nosotros mismos, donde tenemos que cultivar un carácter adecuado, maduro, amoroso, misericordioso, bondadoso, nuestros hogares, las personas con las que nos relacionamos, que son nuestro prójimo inmediato. Nuestro prójimo inmediato son las personas con las que nos... Y todos estos ambientes en los que estamos, hermanos, sirven para que desarrollemos carácter, favor, misericordia, ¿no? Yo recuerdo una experiencia bien interesante. Yo estaba llevando un libro en mi mano, un libro que estaba leyendo y que me estaba bendiciendo mucho la lectura de ese libro. Y me encuentro con un hermano ahí conversando y él vio el libro y le gustó, le dio una ojeada, le gustó, me dijo: ay, pastor, qué buen libro. Ay, pastor, ¿podría prestármelo para sacarle fotocopia y poder también yo beneficiarme de la lectura de este libro? Yo le dije: sí, puedo hacerlo, pero le di recomendaciones. Le dije: mire, hermano, cuídalo, no lo vayas a perder, no se vaya a malograr, recién lo he adquirido, hermano, por favor, me lo devuelves en una semana. Y él me dijo: sí, suficiente, una semana es suficiente, hermano, pastor, para leerlo, sacarle fotocopia, etc. Y llegó la semana y no apareció el hermano. Pasaron 2 semanas, 3, santo Dios, y el hermano no apareció. Y ni siquiera vino a la congregación, no me llamó por teléfono, nada, simplemente desapareció. Y pasaron 2 meses. Y entonces me lo encuentro por la calle y lo miro y yo vi que como que quiso hacer el gesto de irse por otro lado. Y dije: hermano, ¿cómo estás? Y ya no pudo eludirme y me acerco: hola, hermano, ¿cómo estás? Y él de frente: pastor, me dice, yo sé su libro, pastor, me dice, cuando usted me lo prestó y yo estaba viajando en el micro dirigiéndome a mi casa, cuando bajé del micro ya no lo tenía, pastor. No sé si se me quedó en el micro, pastor, perdí su libro, ni siquiera pude leerlo, pastor. Y le digo: varón, ¿y por qué no me llamaste para decirme, para compartirme lo que te había pasado? No, me dio vergüenza, pastor, y la verdad que no quería que usted se molestara. Y yo le dije: yo me estaba preocupado, pensaba qué te había pasado. Hermano, no sabía nada de ti. Dije: bueno, hermano, las cosas materiales, aunque con todas las recomendaciones que te di, pues suelen suceder. Pero, varón, no permitas que eso, pues, te aleje de mí, ¿no? Vamos a seguir compartiendo, le digo yo. Dice: ¿qué, pastor? ¿No está enojado? Bueno, estoy un poco mortificado por la pérdida, pero hermano, no vale la pena que por una cosa material pues perdamos esta relación tan buena que tenemos. Y bueno, y seguimos adelante, ¿no? Pero en mi interior, sí, pues me sentí incómodo, mortificado, fastidiado, pero ya pues se había dado la situación y había que asumirla. ¿Cómo responder ante la defraudación, ante la decepción? ¿Cómo responder? Bueno, debemos responder amorosamente. Debemos pasar por alto el agravio, debemos perdonar y amar y bendecir. A eso nos ha llamado Dios. Y crecer en el Señor significa reflejar pues su carácter. Y una de las características más gloriosas en Él, todas sus características son gloriosas, pero resaltante en Él es su bondad, es su gracia, es su misericordia, es su favor. Y en ese sentido nosotros no debemos perder de vista el hecho de que el amor tiene que ser práctico. El amor tiene que ser evidenciado por nuestras actitudes, nuestras acciones. Hijitos, no hablemos de palabras ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Tenemos que responder amorosamente, misericordiosamente, pacientemente, frente a las cosas. Es inevitable ser decepcionados, es inevitable que la gente nos falle, es inevitable sufrir ingratitudes, es inevitable, es la vida, así vivimos, pero el punto no es lo que nos hacen,
El punto es cómo respondemos. Repito eso. El punto no es lo que nos hace, el punto es cómo respondemos. Y nuestra respuesta es la que va a glorificar a Dios, hermanos. Si nosotros actuamos adecuadamente y amamos y bendecimos. Mire, Jesús estaba siendo crucificado, estaba siendo injuriado mientras moría en la cruz, pero él pudo decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El caso de Esteban, que estaba siendo apedreado, y siendo apedreado por gente inescrupulosa, él respondió diciendo, Padre, no les tomes en cuenta a estos hombres su pecado. No les tomes en cuenta. Es extraordinaria la respuesta, la actitud del amor de Dios manifestada a través de nosotros cuando pues entendemos que ese es el carácter de Dios. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, que respondamos con amor, con gracia, con misericordia. No es sencillo, no estoy hablando de que es fácil y de que no vamos a sentir una serie de amarguras y dolores interiores, pero el punto no es lo que sentimos, el punto es lo que hacemos, cómo respondemos, cómo reaccionamos. Y una característica clave en nosotros que pretendemos estar creciendo en el Señor es conformarnos a la imagen de Jesús, siendo bondadosos, siendo amables, siendo considerados. Preguntémonos a nosotros mismos y a los que nos rodean, ¿somos amables? Preguntémonos a nosotros mismos y a los que nos rodean. ¿Damos una manifestación, un reflejo de amabilidad en el trato que le damos a los demás? ¿No? A veces somos fáciles para lanzar una crítica, para lanzar un juicio, pero difíciles para mostrar un gesto de amor, de gratitud, de cariño para con los demás. Somos bastante reacios, ¿no? Yo conozco personas que me han dicho, hermano, a mí me es difícil abrazar a alguien, decirle una palabra de reconocimiento. No, yo no estoy acostumbrado, yo soy un hombre rudo, brusco, no, pero hay que aprender porque ese es el amor de Dios, ese es el carácter de Dios. Otra vez repito, hijitos, no amemos de palabra ni en lengua, sino en hecho y en verdad. Así que una pregunta que pudiéramos hacernos, hermanos, es, ¿estamos creciendo en amabilidad? Ojo, ¿estamos creciendo en amabilidad? ¿Estamos siendo amables con los demás? Miren, esta idea puede ser la clave para nuestra creciente madurez. Nuestra creciente madurez. Nuestra creciente madurez. Dejemos que la bondad de Dios nos lleve al arrepentimiento y a la misma bondad, ¿no? Que podamos nosotros en nuestras acciones, en nuestras actitudes, reflejar pues el amor de Dios, la gracia de Dios. Y yo no estoy hablando, hermanos, como si esto que de lo que estamos hablando sea fácil, de ninguna manera, pero ten presente esto, Dios nos está preparando. La meta máxima del creyente es reflejar el carácter de Cristo. La meta máxima del creyente es reflejar el carácter de Cristo. El carácter santo, justo, bondadoso, misericordioso de Dios. Definitivamente no es fácil. No estoy hablando como si esto fuera pues una panacea, algo sencillo de ejecutar, pero llenos del Espíritu Santo, teniendo una buena comprensión del carácter de Dios, del amor de Dios, de la gracia de Dios, de cómo es Dios, sus atributos, conociendo la palabra de Dios, viendo lo que la palabra de Dios nos enseña, pues nosotros vamos a mostrar ese carácter y ese amor. Un hermano, un teólogo, yo sigo, Teodoner, un hombre de Dios, él decía, haciendo una comparación entre el creyente del Antiguo Testamento y el creyente del Nuevo Testamento. Es interesante, ¿no? Él hablaba de la diferencia que existe entre el creyente del Antiguo Testamento y el creyente del Nuevo Testamento. Ojo con esa reflexión. Y él nos decía, ¿no? El Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento es el mismo, no cambia. El Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento es inmutable, no varía, no cambia. El que cambia es el creyente del Antiguo y el Nuevo. El creyente del Antiguo Testamento cambia en relación al Nuevo Testamento, el del Nuevo Testamento cambia en relación al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento no hay una revelación plena, total, de lo que es la gracia. En el Nuevo Testamento sí. En el Antiguo Testamento, cuando el creyente es perseguido, el creyente ora y dice, véngame de mis enemigos, acaba con ellos.
En el Nuevo Testamento el creyente cambia su oración. El creyente pide, no les tomes en cuenta ese pecado. ¿Por qué? Porque el creyente del Antiguo Testamento reclama venganza y el creyente del Nuevo Testamento clama por misericordia y perdón. Porque el del Antiguo Testamento no tiene un pleno entendimiento de lo que es la gracia. Y entonces él apela más a la justicia que a la gracia de Dios. El de nuevo sí. El de nuevo entiende que es por gracia, es la gracia de Dios, de que igual nosotros somos de malos que los demás, pero que la gracia de Dios nos ha alcanzado. Y ese conocimiento de la gracia de Dios hace que nosotros también tengamos gracia para con los demás, ¿no? Entonces, fíjense cómo el creyente del antiguo, el creyente del nuevo, cambia en relación al antiguo, porque el creyente del nuevo entiende algo que el creyente del Antiguo Testamento no entendía. Gloria a Dios. Ese entendimiento es un mejor entendimiento de las cosas. Y eso nos permite tener una actitud distinta. Porque cuando entendemos lo que es la gracia de Dios, lo que es el amor de Dios, cómo Dios nos ha alcanzado, que no somos, como dice Pablo, mejores que los demás, que no somos nosotros mejores que los demás, que somos igual de corruptos que otros, que por la gracia de Dios, Dios no ha permitido que caigamos en aberraciones como otros han caído, pero ha sido la gracia de Dios. No debe haber autojustificación, ¿no? Si tú te mantienes santo y vives una vida piadosa, hermano, no es por tu propio mérito o capacidad, es la gracia de Dios obrando en ti de esa manera, librándote de situaciones vergonzosas. Amén, pero es la gracia. O sea, la gracia no solamente actúa en las cosas que tienen que ver externa a nosotros, sino también las cosas que tienen que ver interna en nosotros. O sea, Dios trabaja tanto externamente como internamente. Y ese internamente hace que seamos mejorados, que podamos cambiar de adentro para afuera, de adentro para afuera. Dios va cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, y se va reflejando en nuestro caminar. Caminamos diferente, somos más desprendidos, más amorosos, más misericordiosos, actuamos y mostramos un carácter diferente. ¿Por qué? Porque estamos siendo cambiados adentro. Nuestro corazón está siendo cambiado. ¿Y saben qué? Dios está usando para toda esta transformación. Su Espíritu Santo está trabajando, la palabra está trabajando, las circunstancias que Dios está permitiendo que vivamos están operando en nuestro favor. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Yo conocí un hermano, una hermana. Wow. Cómo lamentaba haberse quedado soltera. Soltera, tenía más o menos unos 45, 50 años, y ella era una misionera, una obrera del Señor. Y ella lamentaba haberse quedado soltera. Pero ya después de que habían pasado algunos años, ella tuvo un mal físico y bueno, unos semanas antes de partir, ella soltó unas palabras que son asombrosas, ¿no? Ella dijo, wow, Dios sabía mi fin, conocía mi fin. Dios lo sabía desde el principio. Y Dios, me doy cuenta, ha trabajado tanto en mí. Anhelo estar entre sus brazos. Agradezco a Dios por todo lo que he vivido y he experimentado y estoy agradecida, profundamente agradecida. Y partió. Ahora, ella al final de sus días se dio cuenta de que lo que Dios había hecho con ella era lo mejor. Amén, amén. Qué precioso es poder reconocer que cada acontecimiento en nuestras vidas, cada suceso, cada situación vivida y experimentada, tuvo un propósito. No fue un suceso de balde, casual, sino que detrás de todo lo acontecido, vivido, Dios estaba trabajando y Dios estaba realmente perfeccionándonos para su gloria y alabanza. Qué maravilloso es poder comprender eso, que en medio de las vicisitudes de la vida, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Y eso es realmente algo que nos da confianza, nos da seguridad y nos permite tener una actitud de gratitud para con Dios permanente. Amén. Estamos creciendo. Y si tenemos un mejor entendimiento de todo esto, pues vamos a ser agradecidos y vamos a ser bondadosos y misericordiosos con los demás. De gracia hemos recibido, de gracia debemos dar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, gracias por este momento precioso de aprendizaje, Señor. Estamos creciendo en el conocimiento de la verdad y tú eres nuestro maestro.
por excelencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, nos despedimos de nuestros hermanos allá en Facebook y nos quedamos con ustedes, hermanos, aquí.